y los forma a ustedes para poder, obviamente, ejercer eventualmente la profesión. Entonces, ahí es donde precisamente funciona precisamente esto. Eh, Como ven ustedes también, esto pues, las teorías que de alguna manera, ah, o sea, las teorías que maneja, obviamente, Zaffaroni, ¿verdad? Que incluso mucha gente dice que está algo zafado, ¿verdad? En una u otras palabras, estamos diciendo lo mismo, pues. ¿Mm? ¿Cuál es la función de una teoría general del delito? ¿Cuál es la importancia de esto? No sé, es decir, de lo que ustedes han logrado ver, ¿qué es lo importante? ¿Para qué efectivamente sirve esa teoría general del delito? No sé si alguien quiera responder precisamente a esa pregunta que estoy haciendo para ubicarnos precisamente y empezar nuevamente a exponer. Entonces, alguien que quiera, eh, que haya visto los videos o haya escuchado lo que yo he dicho, ¿por qué es tan importante la teoría general del delito? ¿Por qué hacer tanto énfasis en ello? ¿Por qué a todos los alumnos de derecho penal le exigimos precisamente el manejo de la teoría general del delito? Es decir, ¿y para qué sirve, pues? ¿Mm? ¿Hay alguien por ahí que tenga una idea o alguien que lo quiera decir? Me extraña, pero no haya levantado la mano de primero porque también le gusta opinar al respecto. A ver, ¿alguien que quiera hacerlo? Buenas tardes, Lick. Yo, obviamente hay un montón de motivos, ¿va? No es como que es solo uno, pero basándome en los videos que dejó, él hace mucho énfasis en la función del derecho penal como limitante del ius puniendi, del Estado, del poder punitivo. Entonces yo creo que algo muy importante con la teoría del delito es limitar qué es delito, precisamente para saber qué no lo es, y de esa forma limitar al Estado en lo que puede castigar y lo que no. Bien, eso es exactamente la finalidad que tiene teoría del delito, pues, porque hay otra cosita por ahí que se dice y que así me lo enseñaron a mí y también se lo enseñaron a ustedes, que vamos a hacer una pequeña corrección respecto a lo que mencionaba. Lo mencionaré en su momento después de estas explicaciones. Efectivamente, como yo les decía a ustedes, que realmente el derecho penal está en manos del Estado. Incluso dijimos que era un instrumento violento. Un instrumento violento que tiene el Estado para poder utilizarlo de alguna manera en contra de los ciudadanos. ¿Por qué en contra de los ciudadanos? Porque en el derecho penal el Estado es el que ejerce la acción. Ahí prácticamente nos desapropiaron a nosotros como ciudadanos en el derecho penal y nos quitaron, ¿verdad? La acción, ¿verdad? Recuérdense que ya ustedes, el derecho de acción, que ustedes de alguna manera o están viendo o ya vieron en teoría general del proceso. ¿Qué es la acción? Pues, ¿verdad? ¿Qué es la acción? En el caso de la teoría del delito es la conducta humana en No, cuestión. por eso digo la acción. Recuérdense que habíamos platicado en algún momento de que nosotros la acción como tal ya no la íbamos a utilizar, porque simplemente porque era un concepto que tendía a equivocarse uno muchas veces, era un concepto muchas veces equívoco, y por eso es que hablábamos de conducta humana, ya no teníamos eso como acción. Entonces, ¿qué es precisamente, verdad? La acción desde el punto de vista procesal. ¿Mm? Eso es lo que estábamos. ¿Sí? La acción es el derecho que tienen todos los ciudadanos de solicitarle al Estado que resuelva. Sí, eso es lo que obviamente nos enseñaron cuando hablamos la acción desde el carácter procesal, la facultad o la potestad que tienen todos los ciudadanos de acudir a los órganos judiciales o administrativos para resolver un conflicto, de alguna manera someterlo. Entonces, esa facultad que nosotros tenemos. Claro,
Eso es lo que se tiene y que también de alguna manera está regulado también esa circunstancia en la Constitución, ¿verdad? En la Constitución está arreglado. Claro, ahí no lo manejan como le diría yo, como eh, acción, sino tiene otra denominación. ¿Alguien se recuerda dónde está? ¿O cómo es que lo regula la Constitución? Ustedes que están, que de alguna manera ya lo han manejado, la Constitución, ustedes ya son especialistas. El artículo 28 de la Constitución, derecho de petición. El artículo que hoy, disculpen, no lo escuché bien. El artículo 28 de la Constitución Política de la República de Guatemala. 28 de la República de Guatemala. Los habitantes de la República ejercen derecho a exigir individual o colectivamente peticiones a la autoridad. Entonces, de alguna manera, ahí es el derecho de petición que tenemos todos, efectivamente, pero más se asemeja al 29. El 28 sí, está bien, tiene relación con él, pero el 29 tiene precisamente eso, ¿verdad? Donde indica toda persona tiene libre acceso a los tribunales, dependencias y oficinas del Estado para ejercer sus acciones y hacer valer sus derechos de conformidad con la ley. O sea, la facultad o la potestad que tienen los ciudadanos. Claro, lo que tenemos que tener bien claro, aunque eso es más para procesar, que realmente en materia penal esa facultad no la tenemos nosotros. Esa facultad la tiene el Estado. Y constitucionalmente le ha otorgado o le ha delegado al Ministerio Público, ¿verdad? Al Ministerio Público como parte del Estado a ejercer ese derecho de acción. O sea, el Estado es el dueño, pero en la Constitución se le ha delegado esa función al Ministerio Público. Por lo tanto, en materia penal, nosotros no tenemos esa facultad o esa potestad. No tenemos esa potestad porque esa es una de las excepciones a la regla general en cuanto al ejercicio de la acción, ¿verdad? En materia penal no hay. Claro, hay excepciones. Cuando se trata de un delito de acción privada, entonces en que no hay participación del Estado, porque eso obviamente es un delito de naturaleza privada, ¿verdad? Como hay varios por ahí, pocos, pero hay varios, es el ciudadano que nuevamente le devuelven ese derecho de acción y ejerce la acción para perseguir ese hecho o ese delito. Hay circunstancias también que el Código Procesal, el Código Procesal regula, que es la conversión. Cuando un delito de naturaleza pública se convierte en privada por varias circunstancias que están reguladas en el Código, ahí es donde volvemos a adquirir el derecho de acción. Entonces, es el Estado el que ejerce la acción, ¿verdad? Y entonces, por lo tanto, aquí ese concepto general que utilizamos nosotros como la potestad del Estado, o la potestad que tienen todos los ciudadanos para acudir a estos órganos, órganos judiciales o administrativos, ¿verdad? Para, obviamente, solicitar algo o para resolver un conflicto que nosotros tenemos, entonces de alguna manera se pierde, porque esa es la excepción a la regla general. La excepción a la regla general es precisamente que en materia penal no lo tenemos. En cuanto a lo que se mencionaba y que debemos irnos quitando también esa circunstancia, cuando nosotros nos dijeron el derecho penal que tenía el jus penale, que ese era lo que se divida, o el jus puniendi, ¿verdad? El jus penale, ¿verdad? Que como el conjunto de normas jurídicas, y el jus puniendi, ¿verdad? Que era facultad de Estado. Y nos tradujeron literalmente la palabra jus puniendi. Y le dijeron el derecho que tiene de castigar el Estado. Pero la verdad es que no. La verdad es que no. El Estado no tiene derecho a castigar a sus ciudadanos. No tiene ese derecho. Entonces, cuando nosotros miramos o vemos en la Constitución, de alguna manera, lo relativo a la pena, ¿verdad? Cuando miramos precisamente lo relativo a la pena,
vemos que la pena tiene una especial función, pero en ninguna de ellas, precisamente, ¿verdad? En ninguna de ellas le avisan o le dicen que efectivamente tiene derecho a castigar, ¿verdad? No tiene derecho a castigar, sino que lo que tiene derecho es precisamente a poder someter a una persona a la cárcel, pero también lo que tiene que hacer es, como lo indica el artículo 19 de la Constitución, que habla o se regula sobre el derecho de el sistema penitenciario. Cuando ustedes ven el artículo 19, indica ahí: el sistema penitenciario debe tender a la readaptación social y a la reeducación de los reclusos y cumplir con el tratamiento de los mismos con las siguientes normas mínimas. Ahí prácticamente le dicen lo que tiene y está facultado el Estado para hacer cuando se impone una pena, pero en sí no es un castigo, porque no tiene esa facultad del Estado de castigar, sino que lo que tiene es la facultad de imponer una pena. Y la pena tiene como finalidad la resocialización o reincorporación, precisamente, a la sociedad, ¿verdad? Eso es lo que tiene como función, pero no el jus puniendi traducido literalmente, decir la facultad que tiene que castigar. Tiene la facultad, el jus puniendi, de aplicar la pena y la obligación de resocializar precisamente y reincorporar a esa persona, ¿verdad? A esa persona a la sociedad una vez que haya cumplido precisamente con la pena que se le ha sido impuesta. O sea, borrémonos eso de una mente, pero el Estado no castiga. No obstante eso, les decía que efectivamente toda la teoría general del delito, y así lo dice, si no hubiera una teoría general del delito en alguna parte, Zaffaroni lo menciona, y de alguna manera lo he dicho yo también por ahí, no tan exactamente igual, pero al escucharlo, entendemos que el Estado no puede detener a cualquier persona. Es decir, no puede reaccionar. Lo que pasa es que cuando sucede un hecho que tiene características de ser asumido por el derecho penal, es decir, cuando se crea que se ha cometido un delito, se cumple, si lo queremos poner así un poco más audaces y tener mucho más creatividad, entonces prácticamente lo que se convierte es que la tercera ley de Newton se hace realidad. ¿Cuál es la tercera ley de Newton? Toda acción tiene una reacción. Exactamente. Eso es lo que precisamente está pasando, ¿verdad? Eso es lo que está pasando, ¿verdad? Prácticamente, cuando hay un hecho que tiene características de delito y que dice toda acción, o sea, conlleva una reacción de mayor o menor intensidad dependiendo a la acción o el daño o la acción realizada. O sea, la reacción. Entonces, a la acción o conducta humana que pueda tener características de delito, el Estado reacciona. ¿Y qué es lo que hace cuando reacciona? Pues ya aparece la Policía Nacional Civil, aparece el Ministerio Público, acordona un área y, en fin, hacen toda una serie porque el Estado lo que está haciendo es precisamente cumplir con la norma. A toda acción hay una reacción de igual o mayor intensidad a la que provocó el delito. Si la acción que se ha realizado en parte del delito es bastante grave, pues la reacción del Estado va a ser mucho mayor. Entonces, ahí es donde se cumple. Oliver se sonríe como quien dice, ya se me había ocurrido, o no sé, o dirá, a estas de las cosas que se le ocurren decir. ¿Qué me cuenta, Oliver? ¿Qué comentario tiene? Porque le veo que está dándole vueltas a su imaginación y creatividad.
No, hombre, no, ahorita sí no tengo comentarios, ¿va? Solo escuchando, ya cuando lo piense bien, veo que le debato, ¿va? Pero ahorita sin palabras. Bueno, lo que pasa es que ya prescribió el derecho de accionar a usted o de poder responder porque hubo una, ¿cómo se llama? Prescripción o la caducidad de ese derecho. Ya cuando pregunta la siguiente vez dice, no, disculpe, pero ya pasó de moda. Estoy molestando, Oliver, disculpe. Entonces, bajo esa acción y reacción es lo que miramos. Entonces, tenemos que el Estado es el que va a reaccionar precisamente. ¿Mm? El Estado es el que tiene o ejerce el derecho de acción. ¿Mm? Entonces, bajo esas características es que como el Estado es el que tiene el control, entonces necesitamos un instrumento que limite ese poder. ¿Mm? Porque si no tenemos esos límites, cualquier persona estaría a riesgo, dicen una palabra Zaffaroni, estarían detrás de nosotros o posiblemente ya nos hubieran metido a la cárcel si no le ponemos límite al Estado. Si este instrumento violento que es la cárcel, o sea que es la cárcel, o ese instrumento penal, ese instrumento violento que es el derecho penal, entonces el Estado abusa. Porque el Estado siempre tiende a abusar si no tiene límites. Y uno de los límites es precisamente la teoría general del delito. Le dice, puede reaccionar cuando sea delito. Y para que esto sea delito, pues debe de rellenar todos los requisitos que enuncia precisamente la teoría general del delito. Y por eso es que cada uno de estos elementos es exigente, es aquello que se tiene que cumplir al pie de la letra. Y por eso es que nosotros tenemos que entender exactamente y claramente lo que la norma está regulando. Saber que precisamente sí tiene las características de una conducta humana para que el Estado pueda reaccionar. Si no puede reaccionar precisamente en este caso. Si no, dejaríamos precisamente al criterio del juez que él considere si es o no delito. No. El juez también tiene que usar la teoría general del delito. El Ministerio Público tiene que utilizar la teoría general del delito. No digamos nosotros como abogados, si es que estamos ejerciendo la defensa, tenemos que aplicar la teoría general del delito y decirle, no, disculpe, esto no es así, porque no es criterio que lo que el juez quiera hacer, sino que tiene que prácticamente encuadrarse o adecuarse a lo que las normas están regulando. No puede ir más allá que lo que la ley regula y que de alguna manera los límites se lo da la teoría general del delito. Eso es precisamente lo que nosotros estamos tratando de hacer. Eso es lo que nos tenemos que ser bastante exigentes. ¿Y por qué la teoría general del delito se vuelve complicada en ciertos momentos cuando empezamos a estudiar y se vuelve bastante exigente porque no podemos hacer menos de eso? Para ponerle también un alto como abogados y decirle, mire, señor juez, mire, porque de alguna manera el Ministerio Público y el juez están representando al Estado y decirle, mire, eso no puede ser así. Eso no es correcto. Eso no está configurado o no está determinado como conducta ilícita. Un ejemplo de esto, donde el Estado ha abusado precisamente, ahora ya es menos, incluso pueden muchos que le estén aplaudiendo y aquí también lo admiran, ahí en El Salvador también, cuando Bukele suspendió las garantías, y todavía creo que las tiene suspendidas casi por 3 años, en donde él le hizo la guerra precisamente a los pandilleros y los capturaba por el hecho de ser precisamente miembros de una mara. Que claro, todos dicen ahí seguridad y tranquilidad, pero mientras eso sucedía, el problema es que capturó muchas personas solo por el hecho que tenían, pues sí, tatuajes. Andaban tatuados y muchas veces la policía precisamente capturó a esta gente porque tenía tatuajes y decían que era de una mara, cuando realmente no lo era. Y pasaron un buen tiempo en la cárcel mientras averiguaban su situación y que realmente quién era o qué hacían estas personas. Entonces,
Eso es precisamente lo que tenemos que limitar. Usted, Estado, puede reaccionar siempre y cuando sea delito. Usted tiene el derecho a esa reacción, a reaccionar ante ello, pero no simplemente porque en este momento se le antoja, sino que tenemos que analizar si esa conducta efectivamente es esto. Porque si no hubo un delito previo, el Estado no puede reaccionar ni ejercer su derecho de acción. Si no hubo una conducta humana que podría en un momento determinado adecuarse o encuadrarse, como se han sabido ustedes, a una conducta típica. Entonces, es evidente algo que está escrito en la ley. Pero bien, viendo de que todo esto y que hemos recalcado, hoy continuando con ello, para que de alguna manera miren ustedes cómo es, de alguna manera cómo ha evolucionado y cómo en este momento se utiliza, pues ya les decía, tenemos una presentación en PowerPoint que tratamos de utilizar, porque en la facultad, pues bien es cierto, hay algunos salones que sí tienen precisamente cómo exponer precisamente o hacer estas presentaciones en PowerPoint. Muchas no hay. Y muchas tienen todavía un sistema bastante antiguo y hay que comprar un adaptador especial y toda la cuestión, ¿verdad? Para que pueda presentarse. Entonces, pues yo aprovecho las clases para darlas así, como quien dice, las clases presenciales, pues explicar y en las presentaciones o las clases virtuales, pues hacerla precisamente en esto. He de decirles precisamente que vayan tomando nota lo que ahí se expresa. La presentación en PowerPoint, posteriormente, que después de que hayamos agotado la presentación, la vamos a tener ahí en la página a efecto de que ustedes puedan consultarla. Pero ahorita lo importante es que presten atención, tomen nota a estas cosas. Y no sé si ya se lo dije a ustedes, que deben de tomar nota precisamente de lo que aquí se expone, de aquí se expone. Y aquello que les había dicho yo, ¿verdad? Hasta tomen nota de los chistes, porque hasta los chistes son evaluados en el examen. O sea, todo lo que digamos aquí va a ser evaluado y va a entrar en el examen. Así que tomen nota y posteriormente, pues ustedes podrán ver esa presentación nuevamente para que tengan la explicación. Entonces, vamos a pedirle con nosotros, pues, el esposo de la licenciada Londi es el que me asiste precisamente ellos. Él es un ingeniero en sistemas, precisamente no graduado acá. Él es norteamericano, a veces no para presumir, a veces le hablo en inglés, pero él es norteamericano. Entonces, él es el que me asiste precisamente en estas presentaciones porque tiene todo el conocimiento y la capacidad para hacerlo. Por lo tanto, él es el que me asiste en estas presentaciones. Entonces, esperemos un minuto y entonces les vamos a poner a la vista la presentación en PowerPoint, que ya más o menos la tienen lista, como ven a ver ustedes. Como ven ustedes, en esto es de base a un libro que, como le dije yo, había escrito Enrique Díaz Aranda, que es mexicano, que había estudiado 2 doctorados en Derecho Penal, uno en España y en otro Alemania. Regresó a México y estaba trabajando ahí en el Departamento de Investigación Jurídica en la UNAM. Escribió su libro y obviamente, pues, varios profesores. Hubo una invitación para ir precisamente a la Universidad Autónoma de México a efecto de ir a discutir algunos temas precisamente con ellos. ¿Cómo no se me iba a quedar la teoría general de delitos y por todos lados he ido a escuchar y a aprender de todos estos, ¿verdad? En diferentes lados. Entonces, de alguna manera, esa primera parte, pues, está un poco la información de él.
Pues somos la siguiente, por favor. La siguiente. Ahí está precisamente, ¿verdad? Uy, se nos escapó la presentación. No sé qué les pasaría con ello. Deme un momentito, licenciado. Sí, sí, sí. No, no, no hay pena. Como le digo, en una primera parte de esta presentación vamos a ver un poco de historia y cómo de alguna manera ha llegado hasta nuestros días precisamente esta teoría general del delito, ¿verdad? Entonces ahí van a ver ustedes cómo, en principio, que lo vamos a hacer bastante rápido porque lo que nos interesa es desarrollarlo a lo que es en este momento. Porque cuando miremos realmente a partir de la teoría general del delito, el método analítico que es precisamente el que me interesa que ustedes sepan, pero que tienen que tener la teoría del delito bien clara y precisa y manejarla para que nosotros podamos utilizar el método analítico. El método analítico, precisamente el que utiliza el derecho penal. Y ahí, pues obviamente tenemos una situación muy especial. Ahí vamos a trabajar y en su momento lo explicaré, a no ser de que ustedes ya sepan qué es. Vamos a tener un método analítico o un proceso de ingeniería a la inversa. Así es como técnicamente se puede describir cuando utilizamos el método analítico para poder estudiar los tipos penales. Es una teoría, una ingeniería, ¿verdad? Que como le digo, es reversible al revés. Solo estamos revisando un sistema, licenciado. Sí, sí. Yo creo que se les ha herido un poco la señal o perdió fuerza precisamente con eso.
Bueno, aquí, como le digo, es un poco currículum breve. Ahí dice: a nivel internacional, el primer jurista mexicano en recibir la beca a Fundación Alexander von Humboldt de Alemania desde su fundación. Obviamente, ven ustedes que se logró en Alemania, pero también había otra que también había sacado su doctorado en otro lado. Pues ha publicado varios libros en todo esto, ¿no? Pero bueno, era investigador y titular del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Entonces, vamos a la siguiente, por favor, porque ya. Entonces, tenemos aquí precisamente, para empezar la presentación, en lo que se refiere a teoría del delito. El presupuesto es la conducta, categorías, tipicidad, antijuricidad y culpabilidad. Es así como les había dicho yo, ¿verdad? Que era la conducta y que hablamos gramaticalmente como el sujeto precisamente de la oración. O sea, lo que estamos haciendo en teoría de delito es que lo que vamos a sancionar son las conductas humanas. Y para que esta conducta humana se pueda conducir, se pueda determinar o se pueda concluir que es delito, pues tiene que pasar por estos filtros o por estas categorías que ahí dice que sea típica, antijurídica y culpable. Eso es lo que estamos haciendo y eso es lo que en un momento determinado se discute en el proceso penal. O sea, hay momentos en que se discute precisamente el tema y que de alguna manera eso nos da la suficiente capacidad y conocimiento para saber qué tenemos que argumentar. ¿Qué tenemos que argumentar? Dependiendo en la fase o etapa que nos encontramos en el proceso. Algo muy particular, que la tipicidad en el proceso penal se discute desde la primera declaración hasta incluso en la apelación, ¿verdad? En la apelación se discute precisamente la tipicidad. Es un elemento que, como le digo, tiene una discusión y se discute e incluso en la acción de revisión. Oportunamente en el proceso penal vamos a ver qué es la revisión, algo muy, muy especial. Entonces, eso es precisamente en este caso, el presupuesto, conducta. De ahí partimos, que sea una conducta. Pero para que tenga esta conducta, como le digo, tiene que tener estas características. Miremos la siguiente. Pues bien, se recuerda que cuando empezamos a estudiar teoría general del delito, no sé si les explicaron a ustedes que estaban hablando de un sistema clásico. El sistema clásico fue alguna manera de bautizarlo o identificarlo, no porque haya crecido con esa calidad o estas características que es el sistema clásico, sino simplemente se dijo que era clásico precisamente para identificarlo, pero no fue porque efectivamente así era como se había denominado esta teoría. Como ven ustedes, Frank von Liszt y Belling fue en 1886 a 1920 que trabajaron precisamente esta teoría, primera teoría general del delito. Y en primer lugar dice conducta, causalismo, teoría de la conditio sine qua non o de la equivalencia de las condiciones. Obviamente eso es lo que regula la relación de causalidad. La relación de causalidad, que es un principio muy importante y que se encuentra precisamente regulado en el artículo 10 del Código Penal. En el artículo 10 del Código Penal lo encontramos precisamente la relación de causalidad, que es un principio que obviamente no importando que sea cuál es el sistema o cuál es la relación, nosotros seguimos trabajando con esa relación de causalidad. Es más, si leemos el artículo 10 y que lo vamos a leer oportunamente, van a ver ustedes que exige que se demuestre o de alguna manera se indique que hay relación de causalidad. Claro, la relación de causalidad, que ustedes también la oyeron y que tiene un ritmo bastante especial, tienen que saber cómo calificarla y cómo se determina la existencia de la relación de causalidad.
¿verdad? ¿Alguien se recuerda de esa relación de causalidad o la teoría de las condiciones? ¿Cuál es esa relación de causalidad? ¿Y cuál es el principio y cómo se ha catalogado? ¿Alguien recordará? Sería la causa, el efecto y el suceso y del evento del delito, ¿no? Exactamente, algo así es exactamente, básicamente. Y que para eso tenía, como le digo, siempre me gustó el ritmo de este principio cuando decía que el que es causa de la causa del mal causado es también responsable de su resultado, que de alguna manera sintetizadamente lo hizo Laney es, ¿verdad? Laney, y que nos lo explicó. Pero claro, ha ido teniendo sus variantes, porque ahorita esa equivalencia de las condiciones es el que tenía el sistema clásico, en que no habían límites para ser responsable, de acuerdo a esa teoría del causalismo. No había límites, porque era equivalente, que cualquier condición era que hubiese o que hubiera contribuido a la comisión del delito, pues era aplicable y podía ser responsable. De tal manera que era tan ilimitada que incluso hasta los papás hubieran podido ser responsables porque ellos fueron la causa del mal causado por tener un hijo como tuvieron en ese caso. Entonces, era bastante amplia, demasiado extensa esa condición. Claro, posteriormente existió la limitación de la condición más eficaz o la condición también sine qua non, como también se le condicionó y se le estableció precisamente en esa relación de causalidad. Y entonces, tenemos la conducta, la tipicidad puramente objetiva. Obviamente es un tipo objetivo porque son prácticamente lo que ahí precisamente es la norma, es lo que contiene la ley penal y por lo tanto es puramente objetivo. Eso es. Y en cuanto a los elementos objetivos, descriptivos o materiales, que es donde está el tipo objetivo en la tipicidad. En la tijuricidad objetiva, van a ver ustedes el poco desarrollo que se le da precisamente a esta teoría general del delito. Vamos a ver, como les digo yo, desde que se creó la antijuricidad en esa primera época, no ha variado absolutamente nada. La antijuricidad no ha variado, no ha cambiado y seguimos trabajando de la misma manera desde que se principió, que también es un elemento objetivo. Por eso es que todos los elementos eran objetivos, en tanto que cuando llegábamos a la culpabilidad, entonces ahí cambiaba toda el discurso o el argumento y decíamos que la culpabilidad era el elemento subjetivo del delito. Así era como nosotros nos lo enseñaron. No sé si todavía algún profesor todavía sigue diciendo eso, que la culpabilidad es el elemento subjetivo del delito y que es el vínculo psicológico entre la acción y la conducta o la intención que se tenía. Y obviamente, ahí en la culpabilidad se estudiaba esa época de que la culpabilidad era donde se analizaba el dolo y la culpa. El dolo, el nexo psicológico perfecto, quiere decir es perfecto porque lo que la persona ha pensado es lo que logra. Y es perfecto porque se ha logrado lo que la persona tenía como intención. Y si eso se ha demostrado, pues obviamente había culpabilidad. Y obviamente la culpa es nexo psicológico imperfecto porque no es que la persona, ¿verdad? O el sujeto quisiera ese resultado, ¿verdad? Por eso es imperfecto, sino simplemente por haber actuado como todavía nuestro código penal, que es bastante antiguo, ya se los había dicho, que habla que el delito es imprudencia, negligencia e impericia. He de decirles que modernamente y los códigos modernos en cualquier otro país que ustedes miran, simplemente va a calificar estos delitos como delitos imprudentes. Ya no hace una aclaración ni amplía a negligencia e impericia, porque al final la negligencia y la impericia está subsumido con la imprudencia. Entonces ya no hace esa división los nuevos códigos. Y es correcto, pues, pensarlo de esa manera,
que todos son delitos imprudentes. Entonces en los códigos ya aparece delitos imprudentes, pero no aparece nunca ya negligencia, imprudencia, negligencia o impericia, porque actuar y con la impericia es actuar imprudentemente, negligentemente es actuar imprudentemente. Entonces por eso es que ahora solo se habla no de delitos culposos, sino delitos imprudentes. Así es como se categoriza actualmente. Entonces, ahí hay culpa con presentación, representación o sin representación. Entonces, esto es así en términos generales. Si lo vemos en el esquema, la próxima, por favor, la otra imagen, por favor, la siguiente. Entonces, como le digo, se bautizó y fue bautizado por los autores posteriores como sistema clásico, porque después venía la escuela positiva, que fue lo que también se creó, obviamente, y después la gran discusión que se generó por el causalismo y el finalismo. Entonces, conducta causal, o sea, ¿cuál es la relación de causalidad? Teoría de la conditio sine qua non o de la equivalencia de condiciones, en que todas las conductas son equivalentes y hay responsabilidad. Entonces, ¿cuál es el nexo causal? ¿Cuál es el nexo causal? Entonces, el nexo causal era entre la causalidad o la causa y el resultado. La próxima, Ángel. Next. La causa y el resultado. Entonces, ahí estaba la relación de causalidad, que era bastante objetiva. O sea, eso es lo que se perseguía, un nexo causal entre la causalidad y el resultado, que como les decía, era el clásico de que el que es causa de la causa del mal causado es responsable de su resultado. Entonces, cuando nosotros analizábamos la relación de causalidad, no había límites para ver cuál era la causa del mal causado, sino seguía explicándose y diciendo la causa de la causa e iba. También vamos a aprender precisamente cómo se determina la relación de causalidad, porque les explicaron a ustedes cómo se logra determinar si existe o no relación de causalidad. ¿Cómo saben ustedes que hay una relación de causalidad? ¿Les explicaron a ustedes eso? ¿O por lo menos algún profesor les dijo esto? ¿No? Bueno, pues la verdad es que es muy importante, porque como les digo, el artículo 10 del Código Penal, y acudamos a él, por favor, el Código Penal exige que haya relación de causalidad y que de alguna manera alguien lo tiene que reclamar. Licenciado, disculpe. ¿Sí? Y yo aquí en una de mis anotaciones escribí que era determinada por la conducta que se establecía, que era la voluntad de hacerlo. No sé si es correcto. Más o menos. Hay una parte que sí manifiesta la voluntad, que de alguna manera la causalidad de alguna manera también se puede decir que era una manifestación de la voluntad, ¿verdad? Una manifestación de la voluntad, claro, porque al final la acción tiene eso, pues. Toda acción o toda cuestión tiene una voluntad. El hecho mismo que ustedes estén estudiando en la Facultad de Derecho hace una manifestación de la voluntad de ustedes, pues. Es una manifestación de la voluntad. Si nosotros analizamos de alguna manera que tiene mucha relación el iter criminis, por favor no vayan a decir inter criminis, porque en algunos programas se han equivocado y han colocado inter criminis, es iter criminis. Resulta que todo lo que hacemos como personas, como seres humanos, pasamos por ese proceso que nosotros aducimos o pensamos que solo cuando hay delito es que se hace ese proceso, pero todas las decisiones que tomamos nosotros como seres humanos, como personas, tienen precisamente ese proceso de la ideación, deliberación y la resolución, y después vienen los actos preparatorios y los actos de ejecución. Eso ya obviamente ya ustedes los habían escuchado.
creo yo, o ya se los habían manifestado cuando hablaron del iter criminis. Pero si ustedes analizan así fríamente, así es como toman todas las decisiones. Claro, no lleva un proceso de 5, 20, 30 minutos, sino que realmente es una situación que muy rápidamente la hacemos como personas para llegar, lo voy a hacer. Se me está ocurriendo tal cosa, ¿será que tal cosa usted va a tener problemas si no lo hago, tal y tal cosa? Lo voy a hacer, ¿verdad? Y entonces empiezan con los actos preparatorios para ejecutar lo que ustedes han decidido. Todas las decisiones o todas las decisiones que tomamos precisamente tienen ese proceso. Eso es lo que precisamente precisamente eso es lo que se sanciona precisamente en esa conducta humana. Entonces, licenciada Londi, que alguien que usted diga, lea por favor ese artículo 10. Ilse Mireya, por favor. Ilse Mireya, por favor. Artículo 10 me dijo, ¿verdad? Sí. Ahorita voy. No encuentra el artículo la compañera, o se le perdió el código, no lo tenía a la mano. Código penal, ¿verdad? Ah, sí. No, el Código Civil, dice Oliver. Sí, el Código Penal, claro. Ya, por favor, ¿me puede apoyar con el artículo 10? Ya lo tenía acá. Relación de causalidad. Artículo 10. Los hechos previstos en las figuras delictivas serán atribuidos al imputado cuando fueren consecuencia de una acción u omisión, normalmente idónea para producirlos, conforme a la naturaleza del respectivo delito y a las circunstancias concretas del caso o cuando la ley expresamente lo establece como consecuencia de determinada conducta. Bien. Como decíamos, tenemos que saber leer bien, porque muchas veces solamente leemos y no comprendemos algo que es muy importante, que de alguna manera está señalando el Código Penal o está ordenando que la relación de causalidad debe estar establecida y debe ser atribuida precisamente a la persona, ¿verdad? Porque dice o indica, ¿verdad? Cuando se leyó eso, dijeron, ¿verdad? Los hechos previstos en las figuras delictivas serán atribuidos al imputado cuando fueren consecuencia de una acción o omisión. Y obviamente el encargado de atribuir o imputar ese hecho es el Ministerio Público. Por lo tanto, el Ministerio Público tiene que establecer que hay relación de causalidad entre la conducta y el hecho o la consecuencia o el resultado, porque ese es el nexo causal que exige esa conducta humana. Como ven ustedes, ya aquí no se especifica y no dice acción, dice conducta. Por lo tanto, esa conducta tiene que ser, ¿verdad? O esa conducta final tiene que ser precisamente derivado de una relación de causalidad. Así para que ustedes vayan comprendiendo. En alguna vez hay profesores que ponen casos ahí para resolver en los exámenes estos y le dicen a ustedes que determinen si existe relación de causalidad. ¿Cómo respondieron alguna vez una pregunta? Si le dijeron cómo se determina la relación de causalidad, ¿cómo es que ustedes la determinan la existencia de esto? ¿Les indicaron? ¿Les dijeron? Oliver. Pues yo realmente no recuerdo haber respondido una pregunta así antes, ¿verdad? Pero basándonos en el artículo 10,
veo que hay dos criterios. El primero es la lógica simple, ¿verdad? Porque dice, cuando una acción u omisión normalmente idónea, o sea, si yo agarro algo y lo dejo caer, lo normalmente idóneo es que se caiga, no que salga volando y se estrelle contra un carro y que se estrelle, o sea, lo que sea lógico y esperable de dicha acción. Y el segundo criterio que lo pone hasta atrás, o sea, hasta abajo de ese mismo artículo, que sería la ley. Cuando la ley establece que dicho resultado está relacionado por dicha acción. Entonces Sí, son sí. esos dos criterios, la lógica y la ley. Sí, sí, en algunas veces la ley expresamente señala ese proceso, ¿verdad? De relación de causalidad. En otros en que la ley no determina, pero eso hay que establecerlo, hay que mantenerlo. No sé, Silvia, María, por favor, dígame. Sí, licenciado, buenas tardes. Yo recuerdo que nos dijeron sobre esto, que todos los actos que realice el sujeto activo tienen que tener relación con el resultado, la causa y el efecto. Eso recuerdo un poquito. Sí, 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 por ahí va también. Eso es de alguna manera lo que se da, pero hay que determinar esa relación de causalidad. Y de alguna manera es el Ministerio Público que en la primera declaración, cuando atribuye o imputa el hecho, tiene que de alguna manera establecer precisamente que la persona había una relación de causalidad y que fue efectuada por esta persona para que pueda en ese momento imputársele o atribuírsele el hecho. José. Me preguntaba si para atribuir o para determinar esa relación de causalidad no basta con la aplicación de la teoría del delito. No, Simplemente no basta. agarrar que es una conducta. Claro, lo que pasa es que eso es uno de los elementos o requisitos para determinar la relación de causalidad o la conducta humana. Eso es uno de los requisitos para determinarla. Y como les digo, como no muchos se entienden realmente, lamentablemente, no entienden qué es la relación de causalidad, posiblemente no le explican. Y no le explican y no le dicen cómo se determina. Y obviamente ese ejemplo muy certero y que podría verse en que hay relación de causalidad. Si yo tengo un objeto, como lo dijo Oliver, y yo decido o manifiesto mi conducta soltándolo, así lo pensé, así lo creí que era lo que yo debía hacer o quería hacer, y soltarlo, y obviamente hay una consecuencia. Pero fíjense ustedes que para eso hay que determinar la existencia de relación de causalidad cuando hay conducta humana, para establecer, bueno, en ese sistema clásico, esa relación de causalidad, relación de causalidad o el nexo causal, como ahí se lo llama, entre la causa y el resultado. Y para determinarlo, tenemos que analizar si hay una relación de causalidad. Pongan atención, pongan bastante atención a lo que les voy a decir. Como quien dice, para determinar si hay o no la relación de causalidad o la relación de causalidad, fíjense en esto. Dice, el que es causa de la causa del mal causado es responsable de su resultado. De entender esa relación de causalidad, nosotros para determinar si hubo relación de causalidad, tenemos que partir del resultado para saber cuál fue la causa de la causa del mal causado. No es de la causa hacia adelante para el resultado, sino que es para atrás, porque la misma definición, si ustedes mismos lo escuchan así detenidamente, dicen, el que es causa de la causa del mal causado es responsable de ese resultado. ¿Cuál fue el resultado? La primera pregunta que teníamos que decir. ¿El resultado qué fue? La muerte de una persona. ¿Cuál fue la causa de que haya muerto esta persona? Bueno, porque pensemos que hay una persona mata a B y le dispara. Le dispara y obviamente el disparo de arma de fuego va dirigido a la cabeza y obviamente él muere porque tiene un disparo en el arma, en la cabeza que fue disparado. Entonces, ¿cuál fue la causa de la muerte?
¿verdad? De esa persona para ser en la primera etapa. El disparo. No, prácticamente, fríamente, objetivamente. No fue el disparo, fue una bala. No. Fue una bala. ¿Cuál fue la causa de la muerte? Un balazo. Una bala, no un balazo, sino que una bala. ¿Mm? Y fíjense ustedes cuando hacen los médicos forenses el informe de necropsia, así lo van desarrollando también. ¿Mm? Muerte provocada, ¿verdad? Por una bala en la cabeza o en el parietal derecho de la cabeza con orificio de salida en la parte posterior. Así lo escriben también los médicos, fíjense ustedes, en su informe médico forense. Porque como los forenses tienen que hacer la necropsia de ley cuando hay una muerte violenta o se considera que ha sido no por muerte natural, entonces entran precisamente a jugar los médicos forenses al hacer la necropsia. Y recuerden eso, ¿verdad? Porque lo que causó la muerte, recuerden ustedes, no fue el balazo, no fue la pistola, fue la bala. Entonces la siguiente pregunta es, ¿verdad? ¿Cuál fue la causa que provocó que esa bala se le incrustara en la cabeza? Entonces la respuesta, ¿sí, José? Perdón, fíjate, sí, quien disparó el arma, o sea, la persona que disparó el arma es la causa de que la bala haya llegado a matar a la persona. No, todavía no hemos llegado ahí. Ahí la respuesta es, ¿qué fue, verdad? ¿Cuál fue la causa de que esa bala? Por un disparo de arma de fuego a corta distancia. Eso es precisamente eso, para llevar el orden. ¿Ah? ¿Cuál fue la causa que ese disparo a corta distancia le haya matado? Sí, porque fue disparada con una pistola calibre 40. Fue disparada a corta distancia por parte de fulano. O sea, eso es la relación de causalidad. O sea, como quien dice, a partir del resultado, nosotros nos vamos hacia atrás, porque la definición dice que lo que estamos buscando es la causa del mal causado. Y algo muy importante, que así lo tengan como la lógica, las pistolas no provocan la muerte, no matan las pistolas, no mata la persona porque dispara, lo que lo mata es precisamente la bala. La bala que fue disparada a un lugar, a una posición en que podía provocar la muerte, que en este caso fue precisamente dirigida a la cabeza. Es igual como dicen, si efectivamente alguien recoge una piedra y lo tira contra una ventana, ¿cuál fue la causa del mal causado? El vidrio se quebró por un golpe con una piedra. ¿Cuál ha sido la causa? Que esa piedra golpeó precisamente ese vidrio. Porque fue lanzada precisamente a 5 metros. Obviamente, también hay una cuestión de la física, porque puede ser que se haya tirado la piedra, pero físicamente no era el tamaño necesario o indispensable para provocar ese daño. Ahí es donde tenemos precisamente la fuerza, la masa y la velocidad. Físicamente también ingresa esos temas precisamente en la relación de causalidad. Porque bien puede ser que alguien haya arrojado una piedra a un ventanal, pero sea tan pequeña que simplemente hace ruido. O así mucho llegó a tal vez a rajar el vidrio. Otros porque la fuerza no, o sea, la piedra no fue tirada con suficiente fuerza para provocar ese resultado.
Por ejemplo, alguien pudo haber disparado eso a 10 metros, pero resulta que él no tenía la puntería. Si es a quemarropa, es porque prácticamente estaba cerca y era fácil hacerlo. Pero si la bala fue disparada por una pistola a 10 metros, 5 metros, también requerirá que la persona tuviera la capacidad o la práctica para disparar con armas de fuego. Porque cualquier persona a 10 metros no fácilmente va a ser tan certero para acertarle un balazo en la cabeza. No sé si alguien ha tenido la experiencia de disparar con arma de fuego o por lo menos disparar aquí en las ferias con aquellos rifles o en la feria disparar con esos rifles de viento que hay. Ya en algunas veces se están utilizando también en algunas ferias, ya tienen hasta pistolas para disparar, ¿verdad? Pistolas de viento le dicen también, ¿verdad? Pero es a pocos metros, pero muchos no tienen el pulso para pegarle a lo que ponen ahí para quebrarlo. ¿Se han fijado esos? Que aparentemente está cerca y casi se montan en el mostrador y ponen el rifle hasta adelante para disparar. Entonces, a lo que vamos es que la relación de causalidad, para determinarla, tenemos que ir a analizarla para ver si existe a partir del resultado. ¿Cuál resultado? Se quebró el vidrio. ¿Cuál fue el resultado? La muerte de una persona. ¿Qué fue lo que causó la muerte de la persona? ¿Qué fue lo que causó esa quiebra de ese vidrio? Un disparo de arma de fuego a 5 metros de distancia o a quemarropa. ¿Cuál fue lo que provocó que esa piedra quebrara el vidrio? Una piedra lanzada a 5 metros, 10 metros o a poca distancia. ¿Cuál fue la causa que esa pistola o que esa piedra hayan sido tiradas? Precisamente por eso, porque una persona, ¿verdad?, disparó o porque otra persona lo recogió, la piedra, y la lanzó. ¿Quién es esa persona que causó o lanzó o disparó tal cosa? Tal persona es esta persona. Ahí viene la relación de causalidad. Así es como se determina la relación de causalidad. Y como le digo, no puede dejarse de enseñar esta relación de causalidad porque está exigido precisamente en el artículo 10, precisamente que hay, para atribuirle, hay que indicarle cuál fue la relación de causalidad que existió. No simplemente porque la persona murió de un balazo y él tenía una pistola. Yo pude haber tenido la pistola, pero debieron haberme encontrado. Pero ¿sería yo el que disparó? ¿O alguien me la prestó, disparó y después me la devolvió? Por eso es que también hacen pruebas ¿cómo se llama?, de reacción, precisamente para establecer si la persona disparó arma de fuego recientemente, para demostrar que él fue la causa de la causa del mal causado. Si encontramos la pistola y encontramos huellas y podemos demostrar, ¿verdad?, químicamente de que la persona disparó recientemente un arma de fuego por los residuos de pólvora que caen en la mano y que están presentes precisamente en eso, es precisamente hay una relación de causalidad. Ya cuando expliquemos en clase, vamos a ver también cómo es que la tipicidad determina precisamente, y con un poco de relación de causalidad, determina precisamente cuáles las pruebas que tenemos que obtener para demostrar ese delito en un proceso. Miren para todo lo que sirve esto. Por eso es muy importante la teoría general del delito. Por eso es que no la podemos dejar de tomar en cuenta, ¿verdad? Por eso es que no podemos nunca apartarnos precisamente de esta precisamente, de esto que nosotros estamos viendo precisamente. Para empezar nosotros con esto. Bueno, entonces, precisamente,
Es que ya no me vi, estaba tratando de ver, parece que tuve un problema con la cámara. Que no. A veces se me pone así esta camarita condenada. Así que no crean que me estoy escondiendo o me estoy durmiendo y por eso es que no estén. Bueno. Entonces, eso es la relación de causalidad y la necesidad de establecer la causa de la causa del mal causado. Como le digo, existen muchas teorías y que se han desarrollado, depende del sistema que estamos trabajando. En el sistema clásico no tenía límites. En las posteriores vamos a ver que sí, efectivamente, ya tenía esos límites. Obviamente, el siguiente elemento, porque de alguna manera la conducta era una relación de causalidad, nexo causal entre la causa y el resultado. ¿Cuál fue la causa de la causa del mal causado? Una vez que establecida que hay un nexo causal entre la conducta y el resultado, pues vamos a ver si esta reúne los requisitos establecidos, ¿verdad?, en la norma. Y es un juicio, fíjense ustedes, de adecuación de la conducta al tipo. Vamos a ver en qué momento esas dos situaciones, como quien dice, se emparejan, pues. Vamos a ver si lo que está regulando el código es lo que efectivamente es lo que hizo esa persona y que efectivamente tiene ese resultado. No por el hecho que esté muerta una persona, automáticamente digamos que es homicidio y que es responsable de homicidio. Tenemos que ver esa realidad de causal. El tipo penal, como dice ahí en la tipicidad, dice es un tipo objetivo. Elementos objetivos son aquellos que se perciben a través de los sentidos y se comprueban científico o naturalmente esto. O sea que los elementos subjetivos del tipo son los que tenemos que buscar para ver si efectivamente estos elementos que están contenidos en el tipo penal fueron los que produjeron la muerte para nosotros decir o pensar o llegar a la conclusión de que fue homicidio. O si hubo otros elementos objetivos que puedan demostrar que hubo, ¿verdad?, agravantes para decir que fue un asesinato. No es al azar. Y obviamente, una vez que nosotros miremos que esos elementos objetivos que contiene de alguna manera el tipo penal, ¿verdad? El tipo penal, no hablamos de figura delictiva, sino que tipos penales, el tipo penal, entonces nosotros tendríamos que ir al siguiente nivel, ¿verdad?, de la causalidad. Y obviamente, ¿verdad?, obviamente, cuando la conducta es contra, entonces hablamos de una conducta típica. Así es como lo definimos nosotros en ese momento, como una conducta típica. Y obviamente, cuando nosotros vemos y establecemos que efectivamente la antijuricidad, nosotros la tenemos que probar. ¿Cómo se determina o cómo se sabe de que efectivamente la conducta es típica? Porque los elementos objetivos concuerdan con la conducta. ¿Y cómo vamos a saber cuándo hay antijuricidad? Esta se mide precisamente negativamente. Allá, en la tipicidad, se demuestra positivamente que sí están los elementos estos del delito. Pero en las causas de justificación o para determinar la antijuricidad se demuestran negativamente. ¿Por qué se demuestra negativamente? ¿Cómo sabemos que hay antijuricidad? ¿Cómo demostramos que existe ese elemento antijuricidad? Porque, como dijimos, la conducta típica es contraria al derecho y las causas de justificación lo que buscan es, como dice, justificar que la persona actuó conforme a la ley. Sí, pues, es que la tipicidad no es actuar conforme a derecho. La tipicidad es actuar conforme a lo que establece la norma.
O sea, aquí actuamos positivamente, porque los elementos o las características indispensables o necesarias para que sea delito se han llenado. Por lo tanto, es positivo. En tanto que la antijuricidad se prueba negativamente. Para decir o demostrar que la conducta es antijurídica, ¿qué es lo que tenemos que afirmar? La ausencia de causas de justificación. Entonces, nosotros tenemos que someter esa conducta típica al análisis. ¿Hay legítima defensa? Establecer cuáles son los elementos que lo componen. ¿Hubo estado de necesidad? Necesidad justificante. ¿Hubo un cumplimiento del deber? Ejercicio de un derecho. Y entonces, si llegamos a la conclusión de que no hay causas de justificación, entonces ahí está probada la antijuricidad. Probamos que existe la antijuricidad por la ausencia de causas de justificación. O cualquier otra eximente, porque a veces hay eximentes de carácter específico en ciertos delitos y estas son de carácter general para ver todos los demás delitos, pero hay a veces exenciones de responsabilidad penal específicas para determinados delitos. ¿Qué quiero decirles con esto? Por ejemplo, cuando hablamos de un delito de robo, si ese delito de robo o un delito patrimonial fue cometido entre paréntesis, la misma ley establece que no hay delito porque robo entre parientes no se acepta. ¿Se recordarán ustedes de eso? Entonces, esa es una eximente específica para los delitos patrimoniales. Me parece que eso está por ahí por el 180. O ya se me olvidó, para variar. Entonces, eso es lo que tenemos que nosotros demostrar, incluso, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? En este caso, tenemos que demostrar, disculpen, es el 174. No está ahí. Oímos los delitos. Licenciado, Licenciado, es en el artículo 280, exentos de la responsabilidad penal. Sí, pues. Sí, ya se me había perdido. Muchas gracias por recordarme. Exentos de responsabilidad penal en los delitos, ¿verdad? Comunes de la exención de la pena. Entonces, ahí hay precisamente una exentos de responsabilidad penal. Hay una causa de justificación específica para estos delitos, cuando sean parientes. Y ahí los hechos que ahí se esté cónyuges, el consorte, los hermanos, y todo lo demás. Ahí en ese caso, como le digo, existe una eximente específica. Están las eximentes generales para todos los delitos, pero tenemos que ver si en el Código Penal no establece una exención de responsabilidad o una eximente de responsabilidad específica para esos delitos. Entonces, cuando nosotros ya encontramos de que la conducta sí reúne los requisitos para que sea antijurídica, ya estamos ante un ilícito penal. O sea, cambia de denominación. Estamos a un ilícito penal. Y obviamente, ahí lo que tenemos que demostrar es precisamente si hay precisamente culpabilidad. Y obviamente, porque como esa era el elemento psicológico, entonces tenemos que establecer si hubo dolo o hubo culpa y si hay cualquiera de estos y el tipo penal, porque hay delitos que solo son dolosos, que se hizo, como quien dice, por imprudencia se cometió un hecho y obviamente esos delitos no están regulados, los culposos, ¿verdad? No están regulados y por lo tanto tendría que ser o exigirse que fuera doloso. Entonces, ahí tenemos precisamente que cuando se ha demostrado, se demuestra la culpabilidad, porque hay ese nexo causal, que era lo que demostraba la culpabilidad en esa primera época, entonces, efectivamente, ya tenemos que es delito. Y ahí sí ya se puede proceder a imponer
la pena, imponer la pena. Vemos la siguiente, por favor. Esas son las críticas, problema de la concepción causalista, dónde termina la causalidad, ¿verdad? Causalidad. ¿Dónde termina? Él les decía que es ilimitada, porque es el causa de la causa del mal causado, era ilimitada, quién es causa de la cosa y quién es la causa y quién se iba para atrás en una cuestión que no era interminable. Por lo tanto, la causalidad no tenía límites, por la misma forma en que se deseaba. ¿Dónde inicia la causalidad? ¿En qué momento? La ausencia de causalidad en la omisión. ¿Porque existe relación de causalidad en la omisión? No. Porque al final, en la omisión, ¿qué es? ¿Hay relación de causalidad en la omisión? ¿Qué identifica a la omisión? No hacer nada. Si yo estoy aquí dando las clases y de repente, bueno, aquel fue no por causalidad. Si yo, bueno, vamos a recibir la clase y me quedo callado y pasamos todo el periodo, no estoy haciendo nada. No hay un movimiento corporal continuo, simplemente no hago nada. Y obviamente no hay resultado. Simplemente hay incumplimiento de la norma o el deber que tenía yo de impartir una clase. Exactamente. Entonces, el concepto psicológico de la culpabilidad, ausencia de nexo psicológico en la culpa o inconsciente. En la culpabilidad inconsciente tampoco hay relación de causalidad, a pesar de que es una exigencia. ¿Cómo excluir la sanción en supuestos de estado de necesidad exculpante? Entonces, hay una serie de problemas que tenía precisamente la escuela clásica y por lo que fue criticada. Y entonces se creó la próxima. Por favor, miremos la siguiente. Entonces, aquí el sistema neoclásico, que ya fue creada en 1940 por Mesger, en ese caso, ¿verdad? Aquí tenemos que la conducta ya exigía una teoría de la causalidad adecuada, ¿verdad? Era la relación de causalidad más adecuada. Entonces, ya decíamos nosotros, el que es causa de la causa, ¿verdad? Del mal causado con una conducta necesaria o sine qua non es responsable de su resultado. La persona que es la causa de la causa del mal causado con una conducta adecuada o idónea para cometerla es responsable de su resultado. Ahí ya le ponemos límite. En cambio, el otro no lo tenía. La causalidad más adecuada o la más eficaz. Es lo que teníamos también para poder determinarla en ese sistema. Obviamente, la tipicidad objetivo, ¿verdad? Literalmente, obviamente tenía elementos objetivos y elementos normativos, culturales y jurídicos. Ya había unos aspectos culturales que teníamos que analizar precisamente en el tema de la tipicidad. Y en el tema la antijuricidad, pues no dice nada porque no ha cambiado, no cambia. La culpabilidad psicológico-normativa, imputabilidad y ausencia de trastornos mentales. Eso es para determinar la culpabilidad. El dono, conocimiento más intención más conciencia de la antijuricidad. Exigibilidad de otra conducta, ausencia de excluyentes de culpabilidad. Miedo grave, error esto, ¿verdad? Esos eran los términos generales. Miremos ya la presentación. Tenemos la próxima, la anexa. Bueno, ahí tenemos precisamente ¿verdad? Cómo el sistema neoclásico.
Entonces aquí agarramos una teoría de la causalidad más adecuada o más eficaz para la comisión de un delito. Ya lo teníamos en términos generales, sino que estábamos en eso. La licenciada Londi ya me está poniendo la mano porque vamos a terminar. Solo miramos la siguiente, donde miremos el nexo causal. Y entonces terminamos la clase porque ya son las 47 y tienen ustedes una clase posterior. Entonces, causa, ¿verdad? El resultado. Siempre que la causa sea la más adecuada para obtener ese resultado. Así es como determinamos uno la relación causal, el que es causa de la causa, del mal causado, ¿verdad? Siempre que ésta sea la más adecuada, siempre y cuando sea la más eficaz o adecuada para cometerlo. La causa de la causa es causa de lo causado siempre y cuando sea adecuada. Así era un límite que le teníamos a la otra anterior que habíamos expresado. Entonces, vamos a dejar en este sistema neoclásico para irla terminando, ¿verdad? En la siguiente clase, que será el jueves, en todo caso. Recuerden ustedes que aquí vamos a explicarlo y posteriormente ustedes van a tener esta presentación para que ustedes puedan analizarla. Muchas gracias por la paciencia y discúlpenla, tuvimos un poco los problemas técnicos que tuvimos.